¿Cómo creen que están los elementos químicos metálicos? ¿En estado sólido, líquido o gaseoso? ¿Cómo están? Anderson, Jimena, ¿cómo creen que están los metales? Pasa. A ver, ¿cómo creen que están los elementos químicos, chicos? Los metales, ¿en sólido, líquido o gaseoso? Ya. ¿En qué estado están, chicos, los metales? En estado sólido, ¿no? Normalmente tú ves un metal sólido, ¿no? El hierro, un fierro de construcción que está conformado por metales. ¿Cómo está? Sólido, ¿no? Si estaría líquido, dime tú, ¿se podría construir casas? ¿Se podría construir las casas ahí? No, no, se chorraría, ¿no? Obviamente, ¿no? Una casa líquida es algo impensable, ¿no? Pero ¿qué tal si yo te dijera que existen metales que son líquidos? Es decir, que los metales a temperatura ambiente están, normalmente lo vemos de forma sólida, ¿no? Algo duro, ¿no? Pero hay metales que en el medio ambiente están de forma líquida y son metales muy especiales. Eso el día de hoy vamos a ver algunos metales especiales, algunos elementos que quizás tú creías que eran líquidos, pero a veces están sólidos, o pensar que algo que está sólido puede estar inclusive de forma gaseosa o líquida, ¿no? Algo bien, bien particular, ¿no? Y son metales a temperatura ambiente, son metales y están en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no? Y son elementos metálicos, ¿no? Algo bien, muy, muy, muy particular, ¿no? ¿Cómo es posible que un metal sea líquido? ¿Ah? Un metal sea líquido. Ok, comencemos entonces. Acá está la separata. La próxima, silencio. Ok, ahí está la separata, chicos. Muy bien. ¿Ven ahí la separata? Muy bien, vamos a ver la clasificación de los elementos químicos. Eh, el primer grupo, a partir, vamos a decirlo así, en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Esa es la clasificación más simple, más práctica, los metales y los no metales. ¿Okay? Los metales constituyen el 80%, un poco más actualmente, de los elementos químicos según la tabla periódica. Recuerden, ya está. En mi tabla periódica, observen ustedes, todo lo de rosado son metales. Ah, acá hay un pequeño error. Profe, ¿cuál es? A pesar que todo lo que está a la izquierda es metal, acá hay un pequeño error. Acá hay un elemento químico que está acá, que es no metal. Que es no metal. Ya está. Acá hay un elemento, acá hay un hito, que es no metal. Uno nomás. O sea, acá debería estar pintado de plomito. Esta partecita. Solamente es uno. ¿Cuál es ese elemento químico que a pesar que está en la zona de metal es un no metal? El hidrógeno. El hidrógeno es un no metal, es un elemento no metálico, gaseoso, que
está ubicado en la tabla periódica en la zona de metales. ¿Pero por qué está ubicado ahí? Chicos, porque es la primera posición y debe estar ahí porque tiene un solo átomo, ¿sí? Un número atómico igual a 1. Por lo tanto, la posición 1 va con ese átomo, ¿ya? A pesar que es un no metal, va ahí, es el único no metal que está en la zona de metales. Vean ustedes, todos los demás están en la de la escalera para la derecha y para la izquierda están los metales, ¿sí? Todos los metales son los de rosado y solamente esta única punta, el hidrógeno, es el único elemento no metálico que está en la zona de metales. Todos los que están a la derecha, después de la escalera, son no metales. Y esta escalera que ustedes ven, el boro, B, silicio, Si, Ge, germanio, As, astato, Sb, antimonio, Te, telurio, Po, polonio y At, astato, ¿no? Perdón, As era arsenio. ¿Ah? Ok, esa es la tabla periódica que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a tener en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación propiamente dicha, que son en metales y, acuérdense, no metales. ¿Ven? Ah, para acá. Y más que todo esto es conceptual, chicos. Más que todo esto es conceptual. Más que todo esto es conceptual. Entonces ya saben, aquí vamos a ver la escuelita que faltaba. El hidrógeno, recuerden, acá es un no metal, ojo, es un no metal que está faltando acá, y la escalera se llaman metaloides. Ahora les voy a explicar cuáles son los metaloides. Muy bien, los metales constituyen aproximadamente el 80% de los elementos químicos. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Las siguientes. Una de las propiedades físicas es que todos los metales, sin excepción, poseen brillo. El color característico brillante de un metal. El metal brilla. Sea poco o sea mucho, tiene un brillo. El brillo metálico, por ejemplo, del oro, muy brillante, ¿no? Color amarillento brillante. De la plata, color plateado brillante. El del cobre, color rojizo brillante, ¿no? Un rojo medio anaranjado, un anaranjado, perdón, un rojizo anaranjado, brillante. ¿Sí? Todos los metales tienen brillo, ¿no? Debido a que reflejan la luz. Los metales reflejan la luz. Son buenos conductores de la electricidad, obviamente. Todos los metales, sin excepción, conducen la electricidad. Ojo, unos más que otros. Antiguamente, los cables, el mejor conductor, uno de los mejores conductores eléctricos es el oro y la plata. Por esa razón, los cables eléctricos en la antigüedad, al comienzo, estaban justamente compuestos de oro, láminas de oro, hilos de oro, perdón, cubiertos de caucho, ¿no? Como normalmente ven los cables. Pero ¿qué pasaba? Era muy buen conductor, la electricidad pasaba mucho más rápido de la que normalmente pasa actualmente. Mucho más rápido, era más efectiva, más eficiente, llegaba, como le digo, más rápido, de mucha mejor manera, pero ¿qué pasaba? Como estaba compuesto de oro, ¿qué cosa creen que sucedía? Se robaban los cables, ¿no? Esto comenzó en Estados Unidos, donde justamente Thomas Alva Edison habla de estos cables y los cables estaban con filamentos de oro. La gente se empezó a robar para luego vender los filamentos de oro porque era oro, ¿no? Oro, valía mucho. Entonces, luego comenzaron a hacer con un siguiente conductor más bajo, la plata. De la misma manera la gente se los robaba, los cables, y vendían la plata, ¿no? Entonces por eso se decidió luego un conductor también bueno, pero de más baja calidad que el oro y la plata, es el cobre. Por esa razón, actualmente todos los cables eléctricos en su interior están compuestos por filamentos de cobre. Antes eran de oro, luego pasaron a ser plata, pero como se los robaban, actualmente son de cobre. Los tres son metales, los tres son buenos conductores de eléctricos, pero el oro es mucho mejor conductor eléctrico que la plata y la plata es mejor conductor que el cobre, ¿no? Los tres conducen bien la electricidad, sí, pero el grado de conductividad es así, ¿no? El oro primero, la plata después y tercero estaría el cobre, ¿no? Una tercera característica, entonces tenemos dos características hasta el momento, chicos, de los metales. Poseen brillo, brillo metálico se llama, son buenos conductores eléctricos y la tercera característica son maleables.
Chicos, ¿qué significa maleables? Maleable significa que se puede transformar, o sea, se puede moldear en láminas, ¿no? Y son dúctiles. ¿Qué significa dúctiles? Que se puede transformar a hilos, ¿no? Por ejemplo, el cobre es dúctil, ¿por qué? Porque lo hago en hilos, ¿no? El oro es maleable porque lo puedo formar planchas, puedo formar lingotes, ¿no? Le puedo dar forma de barra. Si le doy forma de hilo, ¿puedo hacer hilos también? Sí, como el cobre, sí, por lo tanto, diré dúctil. Entonces, maleable es la propiedad para hacerlo lámina, o sea, una plancha, algo plano. Mientras que dúctil significa la propiedad de hacer hilo, hilos, ¿no? Formas larguitas, tubulares, largas, ¿no? Esos son los hilos. Todos los metales son sólidos, pero hay una excepción, excepto el mercurio. El mercurio es líquido a temperatura ambiente. El mercurio cuyo símbolo es Hg. ¿eh? El día de hoy vamos a empezar a aprender los símbolos, chicos, así que estar con su tabla periódica a la mano, ya sea de internet o de que compren ello, calculadora también a la mano cuando veamos algunos cálculos más adelante, pero por el momento la tabla periódica. Esas son las propiedades físicas, que las que puedo yo tocar, puedo yo ver, visualizar rápidamente. Poseen brillo, son buenos conductores, ¿sí? ¿Ok? Y son maleables, son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Son buenos conductores de electricidad. El metal que mejor conduce la electricidad es la plata, seguida del cobre, y en el orden el oro, ¿no? Por eso cuando hicieron de plata los cables, chicos, se los robaban porque los vendían, ¿no? Cuando hicieron de oro también, bastante. Y ya cuando lo hicieron de cobre, los robos empezaron a desaparecer, porque nadie quería hacer un esfuerzo por sacar cables y vender el cobre porque el cobre era muy barato, así que no valía la pena, ¿no? Pero en cambio, hilos de plata, hilos de oro sí. Unas propiedades químicas, bueno, las propiedades químicas son importantes conocerlas rápidamente. El nivel externo tienen de 1 a 3 electrones generalmente en su capa, forman con facilidad cationes, porque son metales, cationes, se oxidan con facilidad debido a que pierden electrones. En la naturaleza, la mayoría de los metales se encuentran formando sales y óxidos básicos. Eso de acá lo vamos a ver más adelante cuando veamos compuestos químicos. Y se conoce como metales nobles al cobre, metales nobles a la plata, al oro, al platino, al mercurio, debido a que son difícilmente oxidables, ¿no? El cobre, la plata, el oro, el platino y el mercurio son metales que difícilmente se oxidan. Ojo, todo metal se oxida, absolutamente todos, solo que estos metales se resisten mucho a la oxidación, son muy resistentes a la oxidación. Es por eso que por ejemplo, algunas joyerías son de oro o de plata porque son muy difíciles de oxidar. Si se oxida una joyería rápidamente es porque no es completamente del metal que te han ofrecido. Una joya que es de plata o de oro no debería oxidarse. No debería oxidarse por lo menos en unos 50, 80 años. ¿Sí? A partir de ese tiempo recién empezaría algunos piquetes en la joyería, ¿no? Pequeños piquetes, ¿no? Ahora, pero si está correctamente elaborado, no debería oxidarse por lo menos en unos 80, 100 años. A partir de ahí, recién empezaría un poco a opacarse, ¿no? Por ejemplo, hay reliquias familiares de más de 100 años y están como si fueran nuevas. ¿Por qué? Porque están hechos del metal que está justamente indicado, ¿no? Están hechos de plata, están hechos de oro, porque son difíciles de oxidar. No es que sea imposible, son difíciles de oxidar. Tenemos el cobre, el plata, el oro y el mercurio. Vamos aprendiendo algunos símbolos. El cobre, tu símbolo es Cu. La plata, Ag, y el oro, Au, ¿no? Platino, Pt, el mercurio, Hg. Por eso, ¿por qué la plata es Ag? ¿Por qué el oro se simboliza con Au, ¿no? ¿Por qué no se simboliza la plata con PT o PL, ¿no? De plata, ¿no? O el oro, OR, ¿no? Recuerden, chicos, que la tabla periódica fue elaborada por ciertos personajes que vimos en la clase pasada. Estos personajes no hablaban español, en primer lugar, hablaban inglés, alemán, ¿no? Sueco, y por esta razón se decide nombrar los elementos químicos en ese idioma, ¿no? En inglés, ¿no? O en algunos casos en latín, que es un idioma muy utilizado a nivel mundial también para este tipo de cosas en el mundo científico. Entonces,
Del latín vienen muchos nombres de elementos químicos. Por ejemplo, la plata, latín es argentum, ¿no? De ahí viene AG, de argentum. Y de ahí viene el nombre de este país vecino que tenemos, Argentina. Viene el nombre argentum. Porque recordar por historia, en el Río de la Plata, que es parte de la capital de Buenos Aires, justamente se hizo el virreinato del Río de la Plata, y en latín es Argentum, porque de ahí viene el nombre Argentina. Inicialmente se llamaba Argentina, ya actualmente se llama Argentina, el país en honor al Río de la Plata, ¿no? La Plata Argentum o Argentina o Argentina, que actualmente se conoce el país. Entonces, el país Argentina debe su nombre a la plata en el denominado en latín, ¿no? Argentum. El oro en latín se dice aurum, aurum, por esa razón es AU, el símbolo AU, ¿no? ¿Correcto? Y así tenemos varios casos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya saben eso. Principales metales, tenemos el litio, el sodio, potasio. Miren, litio, Li, sodio, Na, potasio, K, magnesio, A, acá magnesio, acá hay un error, dice Ca, el calcio sí es Ca. Aquí vamos a corregir, chicos. Aquí, por favor, acá dice magnesio, dice Ca, vamos a corregir, no es Ca, es magnesio es Mg. Magnesio es Mg. Magnesio es Mg. ¿Ya? Ahí corrijan, es Mg. El calcio Ca, muy bien. Aluminio Al, el galio Ga, Ga. Cobre Cu, plata Ag, oro Au, muy bien. Zinc es Zn, hierro Fe, mercurio Hg, platino Pt, cobalto Co, cromo Cr, manganeso Mn, no lo confundirlo con magnesio que es Mg, el estaño Sn, el plomo Pb. Ah, profesor, ¿por qué es Pb plomo? ¿De dónde sale la B? Porque plomo en latín es plum, plum, P-L-U-M-B, plum. De ahí viene el término plumboso, plúmbico, que significa de plomo, ¿sí? Plomo, por eso PB, plúmbico. ¿Ah? Níquel, Ni, son los metales más comunes, más usados en los compuestos que vamos a ver más adelante en el curso. Pasamos a los no metales. Como su propio nombre lo dice, son no metales, es lo contrario. Entonces, chicos, si el metal dice poseen brillo, los no metales, ¿qué será? Lo contrario, no poseen brillo, son opacos. Dice la primera propiedad, mira, la primera propiedad son opacos. Son opacos. ¿Sí? Son opacos. Son opacos. ¿Qué decía la segunda propiedad de los metales? Que son buenos conductores de electricidad. Entonces, los no metales es lo contrario, porque son no metales, lo contrario. ¿Y qué dice ahí? Son malos conductores de la electricidad, es lo contrario. Son malos conductores de la electricidad. Pero hay excepciones, excepto el grafito, que es un carbono, ¿no? Una alotropía del carbono, es una excepción. El único no metal que sí conduce la electricidad, el grafito. Profesor, ¿dónde encontramos el grafito? Cuando tú ves tu lápiz, ves ese carboncillo negro, ese es grafito, chicos. Si tú lo acercas a la electricidad, solamente el grafito solo con tu mano te va a pasar la electricidad, pero la madera que lo cubre es no metálica y también lo puede sostener la electricidad. Por lo tanto, no te electrocutarías por más que le hagas contacto con el grafito, ¿no? Pero si lo haces grafito solo, sí te conduce la electricidad, a pesar que es un no metal. La tercera dice que son maleables y dúctiles. Entonces, los no metales será lo contrario, ¿no? Son no metal, no son maleables ni dúctiles, son quebradizos. ¿Ya está? Otra característica dice acá que son sólidos. Bueno, los no metales son sólidos, gaseosos, excepto el bromo que es líquido. Mira, son sólidos. ¿Hay no metales sólidos? Claro que sí. Son gaseosos. Y la única excepción, excepto el bromo que es líquido. Mira, o sea, es un no metal líquido. El bromo es líquido. Es un no metal líquido. Otra característica que no lo tienen los metales es esta, chicos. Son buenos aislantes térmicos. Es decir, pueden controlar las altas temperaturas, ¿no? ¿Sí? Son resistentes, ¿no?
Y los aislantes térmicos significa que pueden contener el calor. Aislantes térmicos. Por ejemplo, los termos, ¿no? Unos termos, como un termo. Muy bien, las propiedades químicas a nivel de externo generalmente tienen de 4 a 8 electrones, forman aniones. Mira la diferencia. Los metales forman cationes, los no metales forman aniones. ¿Ya? Aniones, y acá los metales forman cationes. ¿Ya? Muy bien. A ver. Dice acá, en la naturaleza, con la facilidad ganan electrones. Ojo, acá ganan electrones. En el caso de los metales pierden, por eso se oxidan. En la naturaleza se encuentran libres o formando compuestos orgánicos. Chicos, algo paradójico, ¿no? Los no metales, que son compuestos que no tienen vida, forman parte de compuestos orgánicos, o sea que sí tienen vida. Es algo bien interesante, ¿no? Compuestos inorgánicos componen compuestos orgánicos, ¿no? Muy bien. Los principales no metales, el carbono, que se simboliza con la letra C, el hidrógeno con H, el oxígeno con O, nitrógeno N, flúor F, cloro Cl, bromo Br, que es líquido, el yodo, ojo, yodo con y latina, fósforo con P. Profesor, ¿por qué fósforo con P si comienza con F? Ah, bueno, uno que si F es flúor, pero ¿por qué fósforo le han puesto acá P? Porque en este caso, en el latín, el fósforo es fósforum, es pH, se pronuncia como la F, fósforum, ¿sí? Y por esa razón le han puesto P. Profe, azufre comienza con A, ¿por qué no le he puesto la letra A? Recuerda que uno no está en español, dos puede estar en inglés o en latín. En este caso, azufre en latín es sulfur, con S, sulfur. Azufre es sulfur. De ahí viene el término sulfúrico, sulfato, que es de azufre. Azufre en latín es sulfur. Por lo tanto, y sulfur comienza con S y por lo tanto el símbolo químico es la letra S. Algunos no metales que son particulares, los gases nobles. Los gases nobles, que son, bueno, en este caso acá mostramos a 5 gases nobles, que son el helio, el neón, saca un poco entonces. Ok, los gases nobles, el helio, acá al comienzo, acá está el helio, luego viene el neón, Ne, argón, Ar, criptón, Kr, xenón, Xe, falta acá mencionar al radón, acá el radón, acá falta mencionar, acá radón, 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 cuyo símbolo es Rn. ¿Está? Y el último elemento químico descubierto, bueno, que en realidad ha sido sintetizado, se ha creado en un laboratorio de forma radioactiva, el O, y también es un gas noble, oganesón. 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 Es un gas noble artificial, pero gas noble al fin y al cabo. Y se simboliza con la letra OG. Es el elemento 118, chicos. El último elemento químico descubierto. Ahí ustedes en internet, el último elemento químico descubierto o encontrado es el oganesón, en honor al científico Oganesson que justamente lo sintetizó, ¿no? De forma radioactiva. Ok. Entonces son 8, perdón, 6, 7 gases nobles lo que tenemos hasta el momento. Chicos, cuando tenía su edad y estudié la secundaria, mi tabla periódica justamente era como la están viendo acá. Miren hasta acá. Actualmente esta tabla llega hasta el final. Acá vamos a corregir esto. Actualmente esta tabla llega hasta el final. Hasta aquí. En mis tiempos, yo solamente llegaba hasta esta parte donde ustedes están viendo la graficada. Yo estudié con una tabla periódica de 105 elementos.
¿Sí? Por eso, ¿por qué tan poquito? Porque todavía no se habían descubierto los otros 3 elementos químicos que actualmente ustedes tienen, ¿no? Como el ogacenón, el acio, ¿no? El afnio, el dubio, ¿no? Son elementos químicos recientemente descubiertos, ¿no? En los años 90, en los años 2000, 2010, ¿sí? ¿Ok? Son descubiertos esos nuevos elementos y se han ido agregando a la tabla periódica. Por esa razón, ustedes van a trabajar con una tabla de 118 elementos. Y quién sabe, de aquí a un par de años más, se descubra el elemento 119, el elemento 120 y así. La tabla periódica que ustedes van a ver más adelante va a tener más elementos químicos y quizás sus hermanos menores y más adelante sus hijos y nietos van a estudiar con tablas periódicas de mayor número de elementos químicos. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo estudios, la ciencia está avanzando y cada vez van habiendo más elementos químicos. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada las triadas de Dobereiner? ¿Cuántos elementos químicos había hasta ese momento? 63 elementos químicos descubiertos. 63 en el año 1800, ¿no? 17. Luego se descubren más elementos químicos y, por ejemplo, cuando yo estudié, había 105 elementos y actualmente que están estudiando ustedes, 118. Cada año se van descubriendo más elementos químicos. ¿Ok? Eso es lo que tengan en cuenta. Muy bien, chicos, esa es la parte teórica a tener en cuenta. Para terminar, tenemos los metaloides o los semimetales. ¿Por qué se llaman semimetales? Porque no son metales al 100%. Se comportan como, si bien parecen metales, pero se comportan como no metales. Ahí está la ambigüedad. Parece metal, pero se comporta como no metal. ¿Sí? Es ambiguo. Están ubicados entre los metales y los no metales. Es la frontera, ¿no? Tienen propiedades físicas intermedias, es decir, algunas cosas son metálicas y otras cosas son no metálicas, ¿no? Se utilizan para la fabricación de circuitos eléctricos como los radios, transistores, microchips de las computadoras. Gracias a los metaloides, chicos, tenemos las computadoras, tenemos lo que actualmente estamos haciendo, interactuando entre nosotros a través de una computadora, un celular, es gracias a los metaloides, ¿sí? Porque estos elementos químicos, que son un poco raros de encontrar, se utilizan en la electrónica, ¿no? Para poder desarrollar algunos chips, ¿no? Son en total solamente y únicamente 8. Son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, arsénico, el antimonio, el teluro, o también llamado telurio, pero es teluro, el polonio y el astato. El polonio es uno de los metaloides más reactivos, chicos. Al tal punto de que si uno lo toca directamente, inmediatamente tienes cáncer. El polonio es muy radioactivo. Es uno de los elementos químicos muy radioactivos, chicos, ¿ya? Así que si ustedes tienen nociones de que están cerca de un metaloide, no lo toquen por ningún motivo porque te produce cáncer, produce células cancerígenas. El polonio, por ejemplo. Otro elemento químico que es muy cancerígeno es el francio, por ejemplo. El francio es muy cancerígeno, inclusive un poco más que el polonio. Así que tener mucho cuidado con eso. Por eso esos elementos químicos se tratan con bastante cuidado, ¿no? Porque si bien se utilizan en la industria de hacer los circuitos eléctricos, electrónicos, son como uno, muy raros, son bien difíciles de conseguir y dos, es muy difícil la manipulación, ¿ya? No es fácil porque como son cancerígenos, ¿quién se quiere arriesgar con eso? Por eso tienen trajes especiales para hacer manejos de esos elementos químicos, ¿ah? Muy bien, chicos. Por favor, activen su micrófono, su chat, para poder hacer la participación. Entonces, vamos con el alumno Anderson, con Jimena y con Milagro. Por favor, aprovechemos esto para tomar asistencia. Enciendan su cámara para tomar asistencia. Si tienen problemas con la cámara, no se preocupen. Vamos a la asistencia. A ver, sonríe la cámara.
Muy bien. Comencemos entonces. Dice acá, primera pregunta. Por favor, atentos y participen para poderles apuntar y poner su nota de participación respectiva. No importa que se equivoquen, chicos. Acá lo importante es participar. Por favor, participen, participen y participen. Pregunten todo lo que tengan duda. Comencemos entonces. De acuerdo a la clasificación de los elementos químicos, recuerden, metal y no metal. Vamos a recordar esta parte, acuérdate, los metales y no metales, ya sabes, el hidrógeno, la tabla actualmente está hasta el final, ¿sí? No se vayan a olvidar de ello. Y dice acá, señale lo correcto y lo incorrecto. Muy bien. Dice acá, de acuerdo con la clasificación de los elementos químicos con respecto a los metales. Ajá, a los metales. Importante saber de qué estamos hablando. Entonces, antes de ver las soluciones, recordar los metales que son, poseen brillo, son buenos conductores eléctricos, son maleables y dúctiles y son sólidos, generalmente, a excepción del mercurio. 1. Son malos conductores de corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Son malos conductores? ¿Los metales son malos conductores? No, hemos dicho que son buenos conductores. Esto es falso. 2. En su nivel externo tienen 5 electrones. Falso. Tienen de 1 a 3. Acuérdense. A ver, acuérdense. Acá. Acabamos de leer, ¿no? En las propiedades químicas dice, en el nivel externo tienen de 1 a 3 electrones. De 1 a 3 electrones. No 5. No 5. ¿Ah? Esos son los metales. Y los no metales de 4 a 8. De 4 a 8, ¿no? Ahí está. Muy bien. Tercera proposición. Dice, ¿se oxidan con facilidad? Sí, ya que pierden electrones. Perfecto, sí pierden electrones. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo diríamos la respuesta? Dice acá, de acuerdo con la clasificación, indica lo correcto. Lo correcto sería solo 3. Solo 3 es correcto. Y esa sería la respuesta. Solo 3. ¿Ah? Solo 3. La propuesta 3 es la única que es correcta, porque es verdadera. Las otras dos, no cumplían, no eran correctas, eran incorrectas. Es totalmente falso. ¿Está claro? Problema número 2. Dice acá, de acuerdo a la clasificación, indica lo correcto con respecto a los no metales. Ah, mira, no metales, es lo contrario, ¿no? Los no metales. No metales. Dice acá, poseen brillo metálico. Chicos, ¿verdadero o falso? Poseen brillo metálico los no metales. ¿Verdadero o falso? Está fácil. ¿Un no metal posee brillo metálico? ¿Verdadero o falso? Anderson, Jimena, Milagros. Atentos. ¿Un no metal te está diciendo que posee brillo metálico? Falso, pues. ¿Cómo un no metal va a poseer brillo metálico? Su propio nombre lo dice. El brillo metálico es de los metales, no de los no metales. Por lo tanto, acá la primera es falso. 2. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Falso. Son quebradizos. Verdadero, son quebradizos, los no metales, ya que no son maleables ni dúctiles. Muy bien, no son maleables ni dúctiles. Verdadero. Y 3, forman óxidos básicos. Óxidos básicos. Profesor, ¿qué cosa es el óxido básico? Vamos a ver acá los no metales, las propiedades. Forman compuestos orgánicos e inorgánicos, pero en cambio los metales, dice acá, forman óxidos básicos. Ah, ya ese es metálico. Por lo tanto, acá esto es falso, porque los óxidos básicos son para los metales. Esto es falso. ¿Ya? Los no metal forman óxidos básicos, totalmente falso. ¿Cuál es la respuesta?
A ver, por favor, ¿quién sería lo correcto? Solo. La respuesta sería solo dos, ¿no? Solo dos es la respuesta. Dos son romanos. Solo dos. Listo. Esa sería la respuesta a este problema número 2. ¿Está claro? 3. Escribe el nombre de los siguientes no metales. Bueno, chicos, acá es el nombre. Bueno, está fácil. ¿Qué no metal tiene símbolo P? A ver, Anderson, ¿cómo se llama el elemento químico cuyo símbolo químico es P? ¿Cómo se llama, Anderson? Anderson, Jimena, Milagros, cualquiera me responda, por favor. Jimena, Anderson, Milagros. Participen, chicos. Fósforo. Fósforo. ¿Ah? Anderson, muy bien. Fósforo. Muy bien. P, fósforo. Perfecto. Fósforo. Muy bien. S, a ver qué me dice S. Lo acabamos de ver. S. A ver, Jimena, S. Milagros. Puede ser por el chat también. S. S, chicos. ¿Mm? S. A ver qué me dice qué elemento es S. ¿Cómo se llama el elemento cuyo símbolo químico es S? Azufre, ¿no? Azufre. A ver, Jimena, dime el elemento químico cuyo símbolo es I latina. I latina. Anderson, si no tú, a ver, dime. O Milagros. ¿Cómo se llama Anderson? I latina. Yodo. Yodo. El yodo, muy bien, yodo. Y se escribe no con I latina, se escribe con Y. ¿Ah? Se escribe con Y, ¿no? Profe, ¿por qué no se escribe con la misma letra? Es que, como vuelvo a repetir, esto fue escrito en inglés o en alemán o en sueco o en latín, generalmente en algunos elementos químicos. Tener eso en cuenta, que la tabla periódica no fue escrita en español, no fue descubierto nada por españoles, que hablan español, generalmente que hablan inglés, alemán, otro tipo de idiomas, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. F, ¿qué símbolo, qué elemento químico es F? El flúor. El flúor, un elemento químico muy importante, ya que el flúor se utiliza, tú usas flúor todos los días, todos los días usas flúor. ¿Dónde veo el flúor, profesor? En la pasta de dientes. La pasta de dientes o la pasta dental tiene en su interior, en su contenido, flúor. Ese elemento químico, que es un no metal, ayuda a que se blanquee tus dientes, proteger los dientes porque genera una capa protectora para que no se piquen, no tengan caries, ¿no? Eso ayuda bastante. Por eso lavarse todos los días, obviamente, con pasta dental que contiene flúor, ¿no? Ok, profesor, ¿puedo comprar flúor propiamente dicho? Porque el contenido del flúor en una pasta dental es más o menos el 10%, lo mucho. Claro que sí, puedes comprar en la farmacia flúor y con un hisopo esa pastita de flúor lo pasas a tus dientes y el flúor actúa mucho más rápido porque es 100% flúor en este caso. ¿Okay? Muy bien, esas son las respuestas en el problema número 3. Yodo, flúor, fósforo, azufre son las respuestas a este problema. Problema número 4 dice, escribe el símbolo de los siguientes metales. ¿Cómo se simboliza mercurio? A ver, busquen en su tabla periódica
Me dicen, ¿cómo se simboliza mercurio? En la separata también está Hg. Hg. Pero chicos, recuerden esto, los elementos químicos, su símbolo, si son de dos letras, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Por eso es Hg, H mayúscula. Plata, Ag. Plomo, Pb. Oro, Au. Y el cobre, al igual que el oro, termina en U, Cu. Y esas serían las respuestas a este problema. Listo. Hg, mercurio, Ag, plata, Pb, plomo, Au, oro y Cu, cobre. Por ejemplo, ¿por qué el cobre, si es Co, por qué no es Co? Porque ese es el cobalto. ¿Y por qué Cu? Porque cobre viene del latín cuprum o cupren. De ahí viene el término cuproso, que significa de cobre, cuproso, cúprico. ¿Ya? De ahí viene ese término, porque es cobre en latín. Cup, de cupro, de cupren, cuproso, cúprico. De ahí viene la terminología que significa de cobre. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta en el problema número 4. Problema número 5 dice, respecto al metal hierro. Ah, mira, hierro. Si yo quiero simbolizarlo, ¿cuál es el símbolo? Hierro es Fe. Lo buscan en la tabla periódica, chicos. Fe, hierro. Listo. En este tipo de preguntas, chicos, en la número 5, la número 5 es una pregunta tipo. Dice acá, respecto al metal hierro, indica las afirmaciones verdaderas acerca de sus propiedades. Chicos, si es hierro, ahí me están indicando qué cosa es. Metal. Entonces posee todas las características de un metal. ¿Posee brillo? ¿Tiene brillo? Claro que sí es un metal. Sí, pues todos los metales poseen brillo metálico. Todo es un metal. Así que, verdadero. Verdadero. 5, parte 2. En la naturaleza se encuentran en estado líquido. El hierro es un metal, se encuentra en estado sólido. Falso. A excepción del mercurio, ¿no? 3, conduce la corriente eléctrica. Verdadero, porque es un metal. ¿Cuáles son verdaderas? La 1 y la 3. Por lo tanto, la respuesta será así. 1 y 3. 1 y 3. ¿Ok? La 1 y la 3 son correctas, porque me hablan del metal hierro. 6. Respecto al metal oro. Metal oro. Al oro. No, de un metal. Es lo mismo que el problema anterior, porque me hablan de un metal. Indica las afirmaciones verdaderas acerca de sus propiedades. 1. Es frágil y quebradizo. Falso. Eso es una propiedad de los no metales y el oro es metálico. 2. Es maleable y dúctil. Verdadero. Todos los metales son maleables y dúctiles. Por eso se puede hacer lingotes de oro. ¿Sí? Se puede hacer planchas de oro porque sí se puede moldear. Maleable y dúctil significa moldear, ¿no? Es un mal conductor de la corriente eléctrica. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? El oro, que es un metal, ¿será mal conductor eléctrico? ¿Verdadero o falso? ¿Será mal conductor eléctrico? Falso, ¿no? Si estamos hablando de los metales, todos son buenos conductores eléctricos. Por lo tanto, la respuesta será solo 2. ¿No? Entonces, tenemos esa afirmación, solo 2. Solo 2. Listo. 7. Los gases nobles, argón y criptón, se utilizan en los focos luminosos, incandescentes y luces de aproximación. Escribe los símbolos químicos de los dichos gases. Ah, me han hablado de gases nobles. ¿Cuáles son los gases que estamos encontrando?
argón y el criptón. Entonces, respuesta. El símbolo del argón, AR. Y el símbolo del criptón, KR. Vean en su tabla periódica, argón y criptón. Acá está. Gases nobles. Argón, AR, criptón, KR. ¿Ah? Muy bien. Esa será la respuesta. Argón y criptón. Ya está. 8. Determina la afirmación que no corresponde a los no metales. Ojo, mira, leer bien. No metales, pero que no corresponden. Está preguntando eso. O sea, las falsas. Poseen moléculas diatómicas. Los no metales, a ver, vamos a ver en química. ¿Hay moléculas diatómicas? Sí, mira, diatómicas, ¿no? Como el oxígeno, hidrógeno, ¿no? Sí, sí, verdadero. ¿No? Veamos, ¿poseen moléculas diatómicas? Verdadero. Son los más abundantes en la corteza terrestre. Falso. Los no metales, no. Los metales sí, ¿no? El bromo se encuentra en estado líquido. El bromo sí, sí se encuentra en estado líquido. Esto es verdadero. El bromo es un no metal que se encuentra en estado líquido. ¿Sí? ¿Por acaso acá lo vimos? ¿Ya? Entonces, el bromo se encuentra en estado líquido y acá hemos visto acá que es un no metal, el bromo. El bromo es un no metal. Ahí está, bromo, que es líquido. Listo. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Tener cuidado con la pregunta. Acá te dice que no corresponde, o sea, las malas, las que no son, las que son falsas. Entonces acá serían, ¿cuáles son falsas? Solo dos. La 2 es incorrecta, las otras dos, la 2 es incorrecta, la 1 y la 3 son verdaderas. No me estaban pidiendo las verdaderas, porque si me pedían las correctas, sería la respuesta 1 y 3, pero me están pidiendo las incorrectas, la que no corresponde. ¿Sí? Afirmación que no corresponde. ¿Ah? Problema número 9. Como ven, es teórico. Determina la afirmación que no corresponde, nuevamente, no corresponde a los metales. No corresponde a los metales. Determina la afirmación que no corresponde con los metales. Generalmente son gases altamente tóxicos. Falso, los metales son sólidos, no son gases. ¿Se oxidan con facilidad? Sí, todos los metales se oxidan con facilidad. Hay excepciones, pero sí se oxidan al fin y al cabo. Y 3, se utilizan como conductores eléctricos. Verdadero. Los elementos químicos metálicos son buenos conductores eléctricos. ¿Sí? Como conductores eléctricos. Por lo tanto, acá me están pidiendo no lo verdadero, sino lo falso, porque dice lo que no corresponde. Y lo único que no corresponde es solo uno. ¿Ah? ¿Ok? 10. 10. Dice, el cobre es un sólido rojizo y su principal aplicación es como conductor eléctrico. Forma aleaciones importantes como el bronce, que resulta de combinar estaño con cobre. Escribe los símbolos de los metales mencionados. Ah, acá hay metales. Vamos a ver cuáles son y hay que simbolizarlos. Primero, de entrada, la palabra cobre. El metal cobre es un elemento metálico. Sigo leyendo. Bronce, profesor. No, no, no. Bronce es una aleación, que es la combinación de metales. En este caso, dos de ellos, estaño
con cobre. Profe, pero cobre ya está no mencionado acá. Escribe los símbolos de los metales mencionados. Entonces, la respuesta, ¿cómo sería? Aquí mencionan primero al cobre. Su símbolo es Cu. Y luego aquí mencionan al estaño. Su símbolo es Sn. Sn, estaño. ¿Ah? Estaño. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Cobre y estaño. Problema número 11. El hidrógeno es un gas incoloro e inodoro e inflamable, ¿no? Debido a su pequeño peso molecular, que es gas es el más ligero, o sea, 1, ¿no? Escribe el símbolo del no metal hidrógeno y su representación diatómica. Me están pidiendo dos cosas. Dos cosas. Primero me están pidiendo el símbolo. Ya está, el símbolo es H mayúsculo. Y luego me piden su respectiva representación diatómica. Diatómica significa que lo vas a ver cuando esté de forma estable. Es H sub 2. ¿Está? Muy bien. El hidrógeno, H, y su representación diatómica, o sea, diatómica significa dos átomos, sería H sub 2. Listo. Esa sería la respuesta en la número 11. Rapidísimo nomás, porque es teórico todo, ¿sí o no? Para terminar, problema número 12. Dice, de los elementos H, hidrógeno, Se, selenio, Co, cobalto, Pt, platino, Xe, xenón y yodo, y Sc, cesio, indica la cantidad y nombre de los metales y los no metales. O sea, hay que simbolizar todo. Primero vamos a hablar de los metales. ¿Cuáles son los metales? El hidrógeno no, selenio, el Co, cobalto. Otro metal, el otro metal, Sc, cesio. ¿Está por acá? Cesio me está comentando. A ver, miren chicos, vamos a ver la tabla periódica. Vamos a ver. Observa. La tabla periódica. Acuérdate la pregunta. Los metales son los que están al lado izquierdo. El cobalto, CO, mira, por acá está. CO, acá está, número 27, cobalto. También me están hablando del PT, platino. PT también es otro elemento. PT, platino. PT, platino. Platino. Están hablando luego del SC, cesio. Está en el 1A, cesio. Cesio. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. Metales, cobalto, platino, cesio. Yodo, profesor. Yodo, pero yodo I está por acá. I, en el número 53, está no metálico. ¿Ah? Tengan mucho cuidado con eso. Listo, entonces, vamos a hablar ahora de los no metales. En este caso tenemos primero, el hidrógeno. El siguiente, el Se selenio. Selenio, chicos, ¿dónde está el selenio? Se selenio está en la parte de no metálico. Se, después de la escalera. ¿Están ustedes ahí? Selenio. Selenio. CO es el cobalto, es metal, PT, platino. Xe es un no metal, o sea, es un gas noble en este caso.
es xenón. Xenón. Otro no metal, después del xenón, está el I, es el yodo. Yodo. Por último, tenemos ISC, cesio. Cesio es metal. Ya está, chicos. 3 metales. Indica la cantidad y nombres de los metales y no metales. La cantidad. Hay 3 metales y ¿cuántos no metales? 1, 2, 3, 4 no metales. Y esa sería la respuesta a este problema, junto con los nombres, ya están nombrados. ¿Ah? Problema número 13. De los elementos Na, Fe, FMG, de la cantidad, indique la cantidad y nombre de los metales y no metales. Vamos a hacer la misma dinámica. Primero vamos a identificar los metales y luego los no metales. El sodio, Na es un metal, sodio. Sodio. Fe, hierro, recontra metálico, obviamente. Hierro. Hierro. F, flúor, ese es no metálico. Flúor. Flúor. Mg, magnesio. Mg, magnesio. Magnesio. ¿Ah? Magnesio. Cr, cromo, ese es metal, cromo. Cr, cromo. ¿Sí? Está por acá el cromo. Ahora vamos a ver en la separata el cromo, el cromo, el cromo. Estaba por acá, en los dos metales, en los metales, el cromo, Cr, cromo. ¿Sí? Ahí estaba, metálico. Cromo metálico. Luego viene P, fósforo. Eso después del flúor. P, fósforo. Luego viene N, neón. Ese es gas noble, o sea, es un no metal. Neón. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 3. Entonces la cantidad hay 4 metales y 3 no metales. Listo. 14. Escribe verdadero o falso según corresponda. El oro es un sólido de color amarillo, sí. Sólido porque es metal. Resistente a la oxidación, sí. Por ello se le llama metal noble. Recuerda que a los resistentes a la oxidación se le llama metal noble. Verdadero. Verdadero. 2. El fósforo es un gas incoloro que forma compuestos nitrogenados. Falso. En realidad el nitrógeno es el gas nitrogenado y es gas. Acá esto es falso. 3. Bromo es un metal líquido incoloro. En primer lugar, el bromo es no metal. Con esto ya se... Sí es líquido, sí es incoloro, pero es un no metal. Por lo tanto, esto es falso. Falso. ¿Ah? Ahí está, verdadero, falso, falso. 15. Indica las proposiciones que correspondan a los metaloides. A los metaloides. Recordar, los metaloides están ubicados entre los metales y no metales, tienen propiedades físicas intermedias entre ambos grupos, a temperatura ambiente, la conductividad eléctrica es baja, pero aumenta al calentarse, o sea, no conducen bien la electricidad. Debido a esta propiedad, se utilizan en fabricación de circuitos eléctricos, radios y transistores, microchips de computadora, entre otros. Por lo tanto, esta proposición que me indica son malos conductores eléctricos es verdadera. Son malos conductores eléctricos porque si no, no se pudiera operar. Dice, no son muy buenos conductores eléctricos. Poseen propiedades físicas intermedias entre los metales y los no metales verdaderos. Son propiedades físicas intermedias. ¿Se utiliza en la fabricación de circuitos electrónicos? Sí, acabamos de ver en los microchips, todo ello, ¿no?
Y entonces acá la respuesta dice, indica las profesiones, ver qué corresponden. Entonces la respuesta sería, la 1, la 2 y la 3 son correctas. Y esa sería mi respuesta. La 1, la 2 y la 3. Ok, chicos. Hemos terminado la parte teórica. ¿Ya? Fueron 15 ejercicios. Parecía bastante, pero es rápido por el tema de que es conceptual. La tarea, chicos, son estos 5 ejercicios, que es para marcar, ¿sí? Marcar adecuadamente. Hay que leer detalladamente para que no te confundas. De la misma forma, la evaluación es para que marques. Así que marca adecuadamente según corresponde. ¿Ya? Marca adecuadamente según corresponde. Listo, chicos. Entonces ya tienen claro su tarea y su evaluación, ¿no? Para marcar. Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta aquí? Antes de retirarnos. ¿Ah? Ya, muy bien, chicos. Listo, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Consulta, dudas? Ok. Entonces, chicos, por favor, participen más a menudo. Jimena, participa, por favor. ¿Ah? Muy bien. Pero eso en la siguiente clase. Listo, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Les paso el archivo y el video. Bye, bye.